La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros hoy en el programa vamos a tratar un tema muy interesante y poco conocido. Vamos a hablar de nódulos y de cáncer de tiroides. ¿Por qué digo poco conocido? Porque obviamente que escuchamos, y hay bastante, lastimosamente, pero tenemos que saber diferenciar que cuándo es cáncer, cuándo es nódulo, si un nódulo puede convertirse en cáncer o no. ¿Cómo uno... ¿Será que yo me toco así y voy a descubrir si tengo algún nódulo en las tiroides? ¿Qué desencadena esto? ¿Se puede evitar? Que obviamente es lo que queremos saber. Y también, ¿cuál es el tratamiento que tienen aquí en nuestro país, que pueden acceder las personas, todos los que vivimos en Paraguay? De eso vamos a hablar con nuestra invitada, la doctora Fabiola Romero, endocrinóloga. Y atención con estos datos. El término nódulo tiroideo se refiere a cualquier crecimiento anormal de las células tiroides formando un tumor dentro de las tiroides. Aunque la gran mayoría de los nódulos tiroideos o tiroideos, tiroideos, doctora, tiroideos, son benignos, no cancerosos, una pequeña porción y proporción de estos nódulos sí contienen cáncer de tiroides. Es por esa posibilidad que la evaluación de un nódulo tiroideo está dirigida a descubrir un potencial cáncer en las tiroides. Y descubrir el cáncer lo antes posible es lo mejor. Por eso tenemos que hacernos nuestros controles. Por eso la gente dice, seguramente a lo mejor vos también pensás, no, yo no quiero saber que tenga nomás lo que tengo que tener, pero me voy a poner más nerviosa haciéndome los análisis. No, al contrario, hay que ir al médico, hay que controlarse, hay que el médico te diga, estás súper y te vas tranquilo y feliz. Peor es encontrar algo que se pudo haber evitado o tratado y lo encontramos 5 o 6 años después, que lastimosamente es una experiencia que hemos tenido en familiares cercanos, seguramente a vos te pasó lo mismo. Bueno, ese es el tema del programa de hoy, interesante, muy interesante. Y nosotros vamos a hablar de esto, pero queremos ponernos del lado bueno y positivo de la vida, porque desde ese lado, que de eso también vamos a hablar con nuestra invitada, desde ese lado todo es más fácil y es posible. ¿Cómo? Nos ponemos del lado bueno, nos cargamos de esa energía buena y entonces tomamos las mejores decisiones en nuestra vida. ¿Y cómo hacemos eso? Con nuestro ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque es de bien nacido ser agradecidos. Y yo quiero agradecer a Dios por el don de la vida, por el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo, las empresas que están apoyando a nuestro programa, gracias a ustedes que están del otro lado y a los profesionales que nos visitan y nos dan su tiempo. Comenzamos El Doctor en Casa, nuestra invitada Fabiola Romero, endocrinóloga, el tema nódulos y cáncer de tiroides. Un cortecito y ya estamos con nuestra invitada. Estamos ya con nuestra invitada, la doctora Fabiola Romero, endocrinóloga. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida al programa. ¿Cómo estás? La Vivi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Súper encantada de estar contigo y toda la audiencia. Muchas gracias. No, un placer tenerte aquí una vez más. Nos gusta cada vez que venís, nos explicás todo muy bien, todo lo que es muy complicado para nosotros, pero es fantástico. Y queremos hablar de nódulos y cáncer de tiroides y como decía al inicio, que el término nódulo tiroideo, no es tiroideo, ¿verdad? Tiroideo, sí. Tiroideo, es cualquier crecimiento anormal, pero no
cualquier crecimiento anormal significa que sea cáncer. No, no cualquier crecimiento significa que sea cáncer. Justamente el nódulo tiroideo es sumamente frecuente. Y solamente un 5% de los nódulos tiroideos son cáncer. Inclusive hoy día con que se utilizan ecografía o tomografía o imágenes para cualquier otra cosa que para investigar el cuello, y accidentalmente se encuentra un nódulo tiroideo, o sea, es sumamente frecuente. Anteriormente, por decirte porcentaje, con la palpación a lo mejor uno reconoce en un 15, 20% de las personas con un nódulo, porque uno tiene, para sentir, tiene que ser un poquitito más grandecito. Sin embargo, si utilizamos ecografía, hasta un 50% de las personas en que se hace una ecografía tiene algún nodulito, aunque sea pequeñito. Perfecto. Bueno, esto es importante de saber porque de repente, y uno puede tocarse y sentir el nódulo. Puede tocarse y sentir el nódulo. Es decir, la manera más frecuente que uno se da cuenta, ¿verdad?, es cuando el médico le palpa, o sea, el examen físico, cuando va para un chequeo y le encuentra, o cuando se hace un estudio. Pero también hay casos que uno, qué sé yo, un día se está mirando en el espejo y ve como un bultito allí. O de repente cuando está hablando una persona le dice, mira, tenés algo acá en el cuello, o sentirse, ¿verdad? Es menos frecuente, pero también puede ocurrir, ¿verdad? Que uno se dé cuenta, uno se percate, pero normalmente es el médico el que se da cuenta y que se percata, que le palpa, que le examina, y en la ecografía. Perfecto. Bueno, entonces ahora eso es importante, que no sea que ahora todo el mundo esté tocándose, encuentra un bultito y se vuelve loco, ¿verdad? O sea, no, hay que ir al médico, obviamente, pero es importante reconocer un nódulo cancerígeno, y ese es el tema que vamos a hablar ahora, y vamos a mostrar ese material. Señor director, por favor. Reconocer un nódulo cancerígeno. No siempre se encuentran las causas de los nódulos tiroideos. Un nódulo tiroideo tiene más probabilidades de ser cancerígeno si usted tiene un nódulo duro, tiene un nódulo adherido a estructuras cercanas, tiene antecedentes familiares de cáncer de tiroides, ha notado un cambio en la voz, es menor de 20 años o mayor de 70, tiene antecedentes de exposición a la radiación en cabeza y cuello. ¿Está correcto? Sí, está súper correcto, correctísimo. Es decir, como dijimos, el nódulo es sumamente frecuente, ¿verdad? Pero la tarea del médico justamente es diferenciar los nódulos frecuentes, que puede tener cualquiera, que no implica ningún riesgo, de un nódulo que es cancerígeno. Y el nódulo que es cancerígeno tiene ciertas características desde la clínica, la ecografía, la punción, o sea, una serie de estudios que ya van encaminando hacia ese lado. Por ejemplo, es importante, si uno siempre tuvo un nódulo que está ahí, que está estable, que no crece, es otra cosa. De repente un nódulo que empezó a crecer mucho más rápido, o sea, el patrón de crecimiento es uno de los factores, o un nódulo que hace cambiar la voz, o que da síntomas así que al tragar, por ejemplo, como que nos atragantamos o que nos falta el aire, y que todo esto ocurrió de repente, ¿verdad? Orienta más hacia algo maligno. Pero hay nódulos benignos también que son muy grandes, que pueden ocasionar esos síntomas, es decir, síntomas de compresión. Y hay que ver una serie de factores, por ejemplo, si uno tiene un antecedente familiar, una hermana, alguien que ya tuvo un cáncer de tiroides, entonces uno tiene que investigar con más cuidado en esa persona porque sí tiene un poco más de predisposición. Claro, perfecto. Bueno, y ahora vamos con este otro material porque seguro que todos nos estamos preguntando, ustedes y nosotros, ¿cómo reconocer qué son los síntomas de un nódulo tiroideo? Síntomas de nódulos tiroideos. La mayoría de los nódulos tiroideos son asintomáticos. Los nódulos grandes pueden ejercer presión contra otras estructuras en el cuello, lo que provoca síntomas como ronquera o cambio de la voz, dolor en el cuello, problemas respiratorios especialmente al estar acostado, dificultad para deglutir alimento. Bueno, así entonces es. La mayoría de los nódulos son
asintomáticos, o sea, uno puede tener sin tener ningún síntoma. Exactamente. Y de repente si sentimos, ay, no puedo tragar y qué sé yo, ¿puede ser que sea un nódulo? Sí, puede También. ser que sea un nódulo, sí, puede ser. Y ahí hay que investigar, ver si es un nódulo benigno o es un nódulo maligno. ¿Y cómo se investiga con una ecografía? Porque mirando así, abriendo la boca no se ve, porque es acá, Es ¿verdad? allí. O sea, primero con la palpación. Sí. Y ahí empezamos, ¿verdad? Si es un nódulo de consistencia dura, pétrea, que uno al deglutir no va con los movimientos deglutorios, o sea, que se queda como adherido, entonces ya es altamente sospechoso. Ajá. Pero muchas veces nosotros a la palpación en el examen físico, el médico no puede diferenciar un nódulo benigno de uno maligno porque tienen más o menos la misma consistencia, ¿verdad? Entonces es sumamente necesario ante la sospecha de que uno tenga un nódulo hacerse la ecografía. La ecografía es el método diagnóstico actualmente el más utilizado y el más sensible para detectar los nódulos. Perfecto. Y ahí nosotros vemos qué tipo de nódulo es, ¿verdad? Con la ecografía ya nos va orientando porque hay ciertas características que nos pueden orientar hacia un nódulo maligno, ¿verdad? ¿Qué, por ejemplo? Unas características ecográficas específicas, por ejemplo, que hipoclinicidad se llama, o sea, que sea como un poquitito como más clarito que el resto de la glándula que está mirando, o de repente que tenga calcio, pequeños puntitos de calcio, o que tenga vasos sanguíneos que van hacia adentro del nódulo. Ciertas características, sí, términos técnicos, Sí, por decir así, claro. pero que uno tiene Pero que... a la vista ya uno ustedes, ya, el sí, profesional... uno puede ya sospechar. De hecho y ahí uno va a algo más profundo que es la punción con aguja fina, Sí. ¿verdad? Y uno hace la punción, pide al patólogo que mire la lámina y uno ahí ve si es que tiene células malignas o no. Perfecto. Bueno, estos son, estamos viendo síntomas de nódulos tiroideos, o sea, básicamente no hay muchos síntomas, No hay muchos ¿verdad? síntomas. O sea, de repente uno puede palpar y sentir que tiene una cosita, ¿verdad? Pero puedes no sentir nada, No puedes no tener el sentir nódulo nada. y estar así, o sea, ¿y cómo si no tenés síntomas? Si no sentís nada, no hay o sea, al hacer la palpación no se siente nada, ¿cómo se me ocurriría a mí ir a ver que me revisen a ver si tengo un nódulo en las tiroides? Y hay personas, o sea, que son más susceptibles, o sea, que sí o sí, por ejemplo, si tuviste un familiar con antecedentes de cáncer, por más de que no sientas nada, por más de, sí o sí andate, tenés que ir para que te examinen, ¿Con para que te hagan la cáncer ecografía. de cualquier cáncer? Cáncer de tiroides. Ah, de tiroides. Cáncer Ya. de tiroides. Y hay un tipo de cáncer que también se relaciona con otras neoplasias endócrinas que es un poco menos frecuente, ¿verdad? Pero sí que la penetrancia hereditaria, o sea, la parte familiar es importantísima. Pero Entonces, creo yo que nadie se va a revisar la tiroides. Normalmente, ¿verdad? A no ser que tengas problemas que engordar, que yo adelgazar, sospecho, que qué sé claro, yo, cuando ¿verdad? uno tiene la sospecha. Sí, pero nódulos. Pero nódulo, así Si no- vengo para ver si tengo no. nódulo, es más raro. Generalmente la gran mayoría es un hallazgo casual, ¿verdad? O sea, o como decís, ¿verdad? De repente viniste a consultar porque estabas adelgazando, porque tenías algún síntoma así compatible con una hiperfunción de la Claro. glándula. Entonces, bueno, te pido una Ahí. ecografía y ahí veo que hay un pequeño nodulito. Claro, pero si, por ejemplo, yo me voy al médico clínico, ¿verdad? Y entonces me hace todo el chequeo. No está dentro de eso, no está ¿verdad? dentro pedirte una ecografía, a no ser que sienta y que seas alguien con predisposición, Claro. ¿verdad? Que tenga esa predisposición Pero por la entonces parte ahí a mí me familiar queda... o irradiación, por Claro, ejemplo. pero me queda un espacio, un vacío entre las personas que no tuvieron ningún familiar que ya con cáncer de tiroides, que no tienen ningún síntoma, pero si uno puede estar desarrollando la enfermedad. Sí, pero es muy poco frecuente, de todos modos. Ajá. Del 100% de los nódulos, solamente un 5% es maligno, Claro. ¿verdad? O sea, no O está sea, no indicado es- hacer de rutina. Eso le iba a decir, no es- bueno, no vamos es que- a hacer sí. un análisis de sangre y vamos a pedirte una ecografía Ah. también, si yo no tengo nada, ¿verdad? No está indicado hacer rutina, ¿por qué? Porque costo-beneficio, es decir, si es que no hay algo que me haga sospechar, ¿verdad? No hay mucho costo-beneficio, Claro. porque
realmente un bajísimo porcentaje puede ser cáncer, ¿verdad? Y que no nos estemos dando cuenta. Bueno, yo quiero contarte, doctora, hay una persona que yo conozco, ¿verdad? Un amigo que estaba con problemas de hígado y de qué sé yo, de estómago, y comenzó a hacer miles de cosas, entonces le hicieron una ecografía porque ya había salido que tenía algún cáncer acá en el... Entonces le hicieron la ecografía y el ecógrafo dijo, ya que estamos acá, vamos a mirar acá. Sí. Y descubrió que tenía un cáncer en la tiroides. Pero eso fue un hallazgo así, porque sí tenía también acá cáncer, pobrecito, ¿verdad? Pero digo nomás cómo ese tipo de cosas, si te vas a hacer, no sé, si te vas a hacer que te hagan por todos lados ya, ¿verdad? Digo, en ese caso, son historias así muy individuales, ¿verdad? Pero sucede. Sí, puede suceder, sí, que sea un hallazgo. Pero lo que pasa también, el cáncer de tiroides en general tiene un pronóstico excelente. Es uno de los pocos cánceres que, gracias a Dios, se puede decir, se curó. Claro. Tiene cura, ¿verdad? Si es que tiene un pronóstico excelente. Algunos tipos de cáncer de tiroides que sí tienen una cierta recurrencia, ¿verdad? Pero la gran mayoría tiene un pronóstico excelente. Qué bueno. Y esto, por ejemplo, tiroides, ¿no podemos vivir sin tiroides o sí? Si tenés ahí, te pueden sacar. Se puede, sí. La indicación justamente es, o sea, como dijimos, ¿verdad? Una persona que viene y que probablemente tenga un nódulo, nosotros tenemos que ver si es que ese nódulo es sospechoso o no. Se hace un estudio, se hace la ecografía. Si en la ecografía sugiere también que es sospechoso, entonces vamos a lo que es la punción. En la punción suena un poquitito así fuerte, pero realmente es con una agujita finita, claro, chiquitita, ahí en el consultorio nada más, se extrae un poco de material y eso se analiza, ¿verdad? Y ahí tenemos varias opciones, nos pueden confirmar que sí que es benigno o puede salir que sea sospechoso, que no sabemos si es benigno o no. Puede ser que salga un poco accidentado y puede ser ya que nos diga así, mira, casi en un 100% de probabilidad que es maligno. Entonces ahí vamos a la cirugía. Cuando el nódulo, también hay que diferenciar bien eso. Los nódulos benignos generalmente no necesitan cirugía, es simplemente controlar cada 6 meses. El nódulo maligno sí. Cirugía, se hace una cirugía que es la tiroidectomía, se quita toda la tiroides y luego en reemplazo de la hormona que la tiroides debería estar produciendo y como que no existe más, no produce, entonces damos lo que es la hormona tiroidea, la T4, la famosa T4, ¿verdad? Y posteriormente a eso se hace otro tratamiento que es el iodo radiactivo. Después de la cirugía de las tiroides es el iodo radioactivo, no es quimioterapia, ni radioterapia, ni nada, es iodo radioactivo, es diferente, a la gran mayoría de los cánceres es diferente el manejo. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, a la vuelta continuamos charlando sobre este tema y aprendiendo. Continuamos charlando con nuestra invitada, la doctora Fabiola Romero, ella es endocrinóloga. Estamos hablando, o sea, nos está explicando de la diferencia de nódulos y cáncer de tiroides. Un nódulo no siempre significa cáncer de tiroides, dijo que 5% nada más de la probabilidad de que un nódulo se convierta en cáncer de tiroides, y la buena noticia es que el cáncer de tiroides es uno de los cánceres con mejor resultado, ¿verdad? Del tratamiento. Pronóstico. Eso, sí. Pronóstico. Bueno, eso es bueno, porque acá lo que queremos es justamente, estamos hablando de un tema bien denso que es el cáncer, pero ¿qué queremos ver? Queremos primero disipar un poquito las dudas que podamos tener, no confundirnos, porque muchas veces tanto con el tema nódulos, ahora en tiroides, o si no en las mamas, por ejemplo, también las mujeres de repente hacemos la palpación, encontramos uno y nos volvemos locas y al final no es nada, puede no ser nada. Un quistecito, pero hay que ir al médico. Bueno, entonces vamos a seguir hablando de este tema y tenemos un material preparado por el equipo de producción que habla de los factores de riesgo de cáncer de tiroides. Vamos a ver, por favor. Factores de riesgo de cáncer de tiroides. Sexo y edad. Edad media 45 años más frecuente en mujeres.
alimentación baja en yodo, radiación. Las fuentes incluyen ciertos tratamientos médicos y precipitación radioactiva de las armas nucleares o accidentes en plantas energéticas, afecciones hereditarias y antecedente familiar. Sin embargo, esta enfermedad puede ocurrirle a cualquier persona sin necesidad de presentar estos antecedentes. Está correcto, ¿verdad? Sí, correctísimo. Bueno, estos son los factores de riesgo. O sea, es poca la gente que tiene factores de riesgo. ¿Cómo está el tema de cáncer de tiroides en nuestro país, por ejemplo? Sí, realmente es poca la gente que tiene factores de riesgo. O sea, encontrar la causa es más difícil, ¿verdad? Sí, en el caso, por ejemplo, de alguien que se haya hecho un tratamiento por otra enfermedad, tipo linfoma o alguna enfermedad que le hayan hecho una radiación externa, haya recibido radioterapia y de paso también le hayan irradiado la glándula tiroidea. Es una persona con riesgo a cáncer y también el tema hereditario, como estuvimos hablando. Pero hay mucha gente que no tiene ningún factor de riesgo y sin embargo tiene el cáncer de tiroides, ¿verdad? También mucho se habló del yodo, Sí. ¿verdad? Nuestro país fue un lugar de bocio endémico, por decir así, de deficiencia de yodo, pero eso desde la iodificación de la sal en forma profiláctica, que fue más o menos del 85, Sí. eso se superó. Nosotros actualmente no somos un área de iododeficiencia, al contrario, tenemos hay una institución que es la INAM, Sí. ¿verdad? Que ve todo esto, que rige, ve si es que cómo estamos en cuanto al nivel de yodo que tenemos en nuestros alimentos, sobre todo el tema de la sal. Y nosotros en Paraguay, prácticamente de ser un país yodo deficiente, pasamos a ser un país yodo suficiente, incluso en algunos casos, por el abuso de la sal, tenemos yodo de más. O sea que entonces nosotros pasamos al otro extremo. Nosotros no estamos en esa situación. Ajá. Y no tenemos plantas nucleares. Y no tenemos plantas, o sea, A no ser que se haga la de Formosa, ¿dónde es que se va a hacer, verdad? Sí, bueno. Pero no sé. y el famoso accidente de Chernobyl, Sí. que niños o gente así menores de 15 años que estuvieron cerca, que recibieron esa radiación, después de adultos tuvieron cáncer de tiroides. Claro. Pero normalmente uno no sabe la causa de cuál es realmente, por qué a mí me tocó. Pero lo bueno es que el pronóstico, como dijimos, es excelente. Claro. En nuestro país no hay datos, así de decirte, datos publicados, no hay datos, ¿verdad? Hay algunos estudios. Realmente el año pasado se hizo una publicación, pero de un servicio, nada más de IPS, ¿verdad? Del Instituto de Previsión Social. Hay estudios pequeños, pero que no fueron publicados en revistas. Este sí ya fue publicado en una revista internacional, por decir así, y se vio que, manejando números, de 600 casos que se hayan operado de tiroides, alrededor de 130 fueron cáncer de tiroides. Es decir, se operaron, algunos por sospecha, otros se operaron porque, bueno, por algún otro motivo, porque estaba funcionando mucho o porque se veía mal estéticamente, por cualquier otra cosa, o a veces con la sospecha, y 130 de estos 600 tuvieron cáncer, son alrededor de un 20%, por manejar una cifra. Claro. Esa es la cifra de las cirugías de tiroides, ¿verdad? Que se hicieron, alrededor de eso fueron cáncer de tiroides. Y esa es la cifra que tenemos en nuestro país, realmente ni en Latinoamérica, y estamos más o menos igual a otros lugares cercanos, tipo Argentina, ¿verdad? Hay un estudio similar también y la cifra es bastante similar, ¿verdad? Entonces, realmente en Latinoamérica no es muy frecuente, pero dentro de los cánceres endocrinos, de cualquier cáncer de una glándula, es el más frecuente. Perfecto. Bueno, me quedé pensando, si antes teníamos deficiencia de yodo y ahora hay como que pasamos para el otro lado. ¿Qué efecto puede tener en el cuerpo humano el tener mucho yodo o de más? Y justamente antes probablemente veíamos muchos casos de hipotiroidismo, ¿verdad? Que deficiencia. Sí. Y ahora estamos viendo muchos casos de hipertiroidismo. Ya. Muchos casos de hipertiroidismo. Realmente así,
por decirte, un estudio que nos haya demostrado cuál es nuestra situación en nuestro país, así no tenemos, pero sí como una impresión nuestra y de otros colegas, ¿verdad? Que estamos teniendo más casos de hipertiroidismo con respecto al pasado, por decir así. Y probablemente esa sea la consecuencia. O sea, tenemos que encontrar el equilibrio. Claro. O sea, la sal continúa iodada. La sal continúa iodada y eso es norma aquí está bien, y en otros, está súper bien, en otros países. En otros países un poco distinto también, porque en Europa, por ejemplo en Italia, en Italia uno va al supermercado y uno elige, ¿quiero la sal iodada o la sal no iodada? ¿Verdad? Acá se hizo un plan nacional, una profilaxis, solamente que la cuestión es cuánto de sal usás. Claro, o sea, nosotros abusamos de la sal. Porque usamos mucha sal. Nosotros y eso no solamente hipertiroidismo, sino hipertensión. Muchísimos problemas cardíacos, miles de cosas, ¿verdad? Pero justamente porque eso abusamos de la sal. Ya queda ya es nuestro libre albedrío de qué cantidad de sal usar y recordar eso, ¿verdad? Cada vez que vamos a cocinar o a comer. Bueno, tenemos otro material que habla de los tipos de cáncer de tiroides. Por favor. Tipos de cáncer de tiroides. Carcinoma papilar es el más frecuente. Su incidencia es mayor en la mujer, en las personas con antecedentes de irradiación cervical y en la cuarta década de la vida, aunque se observa con notable frecuencia en la infancia. Carcinoma folicular aparece en personas mayores de unos 50 años. Carcinoma anaplásico de gran malignidad procede también de las células foliculares, con una incidencia máxima después de los 65 años. Carcinoma medular puede aparecer a cualquier edad, pero es más frecuente a partir de los 50 años y como los anteriores es más común en mujeres, aunque con menos diferencia. Linfoma tiroideo, más frecuente en mujeres de edad avanzada y que en ocasiones han padecido previamente un tipo de enfermedad benigna de tiroides. Tiroides femenina. Todas las afecciones de las tiroides son más frecuentes en las mujeres, realmente. ¿Y eso tiene que ver con las hormonas? Y probablemente tenga que ver con las hormonas, porque justo y también las edades en las cuales aparecen, ¿verdad? Los problemas de tiroides más cerca de la edad fértil, donde más tenemos hormonas, y a medida que a edad más avanzada disminuye la frecuencia. Entonces, probablemente tenga que ver algún factor estrogénico, pero no se sabe bien, ¿verdad? Bueno, esos son los tipos de tiroides. ¿Cuál es el más frecuente? El papilar. Y eso sí, en nuestro país, eso también tuvo la sal iodada, ¿verdad? Que cambiamos la variedad de cáncer. Anteriormente veíamos, no sumamente frecuente, ¿verdad? Pero el folicular o el anaplásico, que realmente se ven en menos frecuencia, sobre todo el anaplásico, ¿verdad? Que es más agresivo. Y el que vemos actualmente con muchísima más frecuencia, casi en un 90% de los cánceres más o menos, es el papilar. El papilar que tiene excelente pronóstico, el mejor pronóstico entre todos otra vez, ¿verdad? Y si da metástasis, generalmente da más metástasis en los ganglios que son vecinos a la tiroides. Que se puede sacar. Que se puede sacar, claro. Exactamente. Porque cuando es metástasis, es cáncer, y se habla de metástasis, ya te asustás. Te asustás porque ya se fue a otro órgano y qué sé yo, y entonces ya se compromete el cuerpo entero. Pero en este caso es las glándulas. Los ganglios. Los ganglios. Ay, yo le cambio el nombre y le confundo a la doctora. Los ganglios. Sí. Los ganglios cervicales, los ganglios que están cerca de la tiroides, se propagan más bien por la linfa, ¿verdad? El papilar. Sí. El folicular sí ya puede dar metástasis más a distancia, ¿verdad? Bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño corte, volvemos enseguida, seguimos con este tema interesantísimo. Continuamos charlando con la doctora Fabiola Romero, endocrinóloga, y ahora queremos que nos explique un poquito, ya aprendimos algo de los nódulos, del cáncer, de cuáles son los síntomas o no, quiénes tienen más posibilidades, probabilidades genéticas de tenerlo,
y las edades y todo. Ahora lo que nos gustaría saber, doctora, es el tema del tratamiento y el seguimiento a este tratamiento. Y el tratamiento del cáncer es, o sea, primera línea, quirúrgico. Se hace la tiroidectomía, se retira la glándula tiroidea, ¿verdad? Y eso, o solamente la tiroides o también los ganglios, si es que ya se ve previamente que estén afectados. Y posteriormente se pasa a hacer lo que es la ablación, o sea, quemar la glándula con yodo, el yodo radiactivo. Eso, el yodo radiactivo es, o sea, la glándula tiroidea absorbe yodo. O sea, su función es absorber yodo normalmente, ¿verdad? Absorbe yodo y con ese yodo forma las hormonas tiroideas, ¿verdad? Es parte normal de la fisiología normal. Bueno, entonces cualquier célula, ya sea cancerígena o no, absorbe yodo, el yodo radiactivo, sobre todo. Y con el yodo radiactivo lo que se hace es terminar de eliminar algún pequeño restito que nos haya podido eliminar con la cirugía. O alguna pequeña célula, ya sea cancerígena o no, se elimina totalmente cualquier célula tiroidea, porque las células tiroideas son las que concentran el yodo. Y eso incluye, suponiendo que ya haya ido más allá de las tiroides de los ganglios, inclusive si ya tiene metástasis a distancia, si ya abarcó pulmón o hueso más frecuentemente, ¿verdad? Inclusive así el yodo va hasta esas zonas, se concentra allí y elimina, mata a esas células. Entonces el tratamiento es realmente fácil, claro, porque eso se hace en una vez. O sea, te vas al lugar donde es de medicina nuclear, ¿verdad? Y se hace acá en Paraguay súper bien, sin ningún problema. Se toma una vez y terminó. No es que es una quimio que hay que hacerse en la vena, nada. ¡Qué y ahí maravilla! Terminó. Y hay un grandísimo porcentaje que ahí terminó la historia. O sea, se hizo la cirugía, tomó el yodo, terminó. Se curó el cáncer. Qué fácil parece, doctora. Sí. Por fin algo. Por fin algo. En medio de tantos buena noticia. Tratamientos así muy peligrosos, muy largos, tediosos. Realmente como es la así. quimio, ¿verdad? Pero esto que estás contando es genial. Sí, realmente, y eso es en la gran mayoría. Hay otros, hay algunos, claro, ¿verdad?, que necesitamos hacer esa toma de yodo en más de una ocasión. O repetir la cirugía, o sea, ampliar la cirugía, pero en la gran mayoría eso es. Qué bueno. Y el seguimiento es bastante sencillo también, porque tenemos un marcador que es la tiroglobulina, o sea, nosotros podemos seguirle y saber si está libre o no de enfermedad, o si tuvo una recurrencia, o si persiste la enfermedad, ¿verdad? Se hace un análisis en sangre de una sustancia que se llama tiroglobulina. La tiroglobulina también es una sustancia que se produce dentro de la tiroides. Y si yo hice todo eso, se quitó la glándula, se hizo la cirugía, se quemó, entonces en teoría no tiene que existir esa sustancia. Entonces yo te mido en sangre y yo, de acuerdo a los niveles, puedo ver si es que se eliminó totalmente la enfermedad. Tiene que ser menos de 1. O sea, tiene que ser 0, o sea, claro, indetectable, por decir así. Y si es que eso ocurrió y se hace también un rastreo, ¿verdad? De la misma manera se toma el yodo, pero para un estudio generalizado, un rastreo, como un escaneado general del cuerpo. Si en el rastreo sale que es negativo, es decir, ya no hay tumor por ningún lado y la tiroglobulina está negativa, yo te puedo decir, te curaste. Igual siempre vamos a hacer un control. Claro. Pero es así, es fantástico. Qué maravilla, es decir, te curaste, ¿verdad? Para el médico y para el que recibe. Sí. Qué gusto. Siempre después bajo control, pero o sea, uno puede decir, y ya pueden hacer vida normal, o sea, ya, inclusive hay muchas mujeres después se embarazan, tienen hijos, o sea, todo sin problema. Y durante el tratamiento, o sea, y mientras la persona está todavía con este problema, ¿qué cosas no puede hacer? ¿O puede tener una vida normal? ¿Qué cosas no puede hacer? El yodo lo que tiene es, se elimina, o sea, toma la persona, pero se elimina por la saliva, por el sudor, por la orina. Entonces, si al tocarle, le puede pasar a la persona que está al lado.
Si le pasa a otra persona adulta, o sea, yo me hice el tratamiento en tal parte, pues vine a mi casa y me quedé, ¿verdad? Y Sí. si hay todos adultos, bueno, no pasa nada porque ya tienen la tiroides formada. Sí. Pero si hay niños, o hay niños pequeñitos, o embarazadas que están, el bebé formándose en la panza, le puede hacer daño. O sea, el tema es evitar estar en contacto con personas así, mujeres embarazadas y niños pequeños, por lo menos 5 días, una semana, estar totalmente y sale aislado. por el sudor, o sea, le tocas y ahí le puedes pasar el yodo. Sí, el yodo, si sale Y por eso el sudor, hace se elimina mal. por el sudor. Claro. Claro, pero nosotros ya tenemos la glándula Sí, formada, no pasa sí, nada. sí. Igual Pero son las pequeñas chiquititas. cantidades, ¿verdad? Sí. Pero a un niño pequeñito sí. Claro, o sea, una mamá o un papá que se haga este tratamiento, que tome el yodo, tiene aislado. que evitar de abrazarle a su hijo y de estar en contacto con el aislado. hijo chiquito. Sí, aislado. Ajá. Tiene que estar aislado. No es ni siquiera ni tocarle. ¿Cuánto tiempo? Y alrededor de una semana, 5 días, una semana. Ya. Ese es la única precaución. ¿Y la de gente esta. qué hace? ¿Se queda en el hospital? ¿Se va a la casa? No hay ni un hospital que esté Por preparado eso. para eso. En otros lugares sí, tienen... O sea, se queda aislado en su casa, en su casa. pieza. En su pieza. Ahí, ¿sabes? ¿verdad? Y la familia alrededor y él ahí, tipo, Y cuando él- tenés algo, una gripe, no le Como debe cuando contagiar. tenés una gripe, así Ya, mismo. perfecto. Bueno, tenemos preguntas de la gente porque estamos en redes sociales. Vamos a ver qué quieren saber. A ver, la primera. Lucas de Asunción dice, ¿todo nódulo tiroideo debe ser retirado por medio de una intervención quirúrgica? No todo nódulo. Es sumamente interesante esa pregunta, ¿verdad? Porque un nódulo, o sea, como dijimos, lo primero es descartar si es cáncer o no es cáncer. Si es cáncer, bueno, ya dijimos, el tratamiento es quirúrgico. Y los que no son cáncer, se hace un seguimiento, ¿verdad? No está justificado hoy día, ¿verdad? Anteriormente sí se daba por práctica hormona tiroidea tratando de que disminuya ese nódulo. Vamos a suponer, tenemos un nódulo de 2 centímetros tratando de que se achique. Se daba antes hormona tiroidea, pero hoy día se comprobó que en áreas yodo suficiente, si nosotros que somos un área yodo suficiente actualmente, no existe beneficio, es decir, no existe, o sea, no tiene sentido que yo darte 4 con ese fin de disminuir el nódulo tiroideo. Entonces, el tratamiento simplemente es un seguimiento. Si ese nódulo cambia de aspecto, la ecografía, o crece, sobre todo eso, nosotros siempre tenemos que estar comparando con los estudios anteriores, y si existe un crecimiento importante, entonces se hace una punción de vuelta y ahí se ve si es que es benigno o es maligno, va a cirugía. Perfecto. Si es maligno. Claro. Bueno, tenemos otra consulta. Vamos, por favor. Alejandra de Itagua dice, ¿existen riesgos o efectos secundarios del tratamiento para cáncer de tiroides? No, realmente los riesgos es lo que habíamos hablado del yodo, de esa precaución de estar lejos de niños pequeños y embarazadas, y riesgo mayormente no, ¿verdad? Solamente que siempre hay que estar monitorizando, porque ahí sí está indicado dar, de hecho, la hormona tiroidea supliendo lo que el cuerpo no produce, pero también se da de más, o sea, uno produce, el médico provoca un hipertiroidismo subclínico, ¿verdad? O sea, un hipertiroidismo leve con la finalidad de que no desaparezca totalmente cualquier celulita, o sea, de inhibir el crecimiento de cualquier celulita que haya quedado. Entonces, uno tiene que encontrar esa dosis. A veces cuesta un poquitito encontrar el equilibrio. Y si es que nos pasamos, le damos mucho de más y ahí sí puede tener cualquier efecto como el hipertiroidismo, ¿verdad? Palpitaciones, cansancio, osteoporosis, muchas cosas si es que nos pasamos la dosis. Por eso siempre es importante un seguimiento, o sea, claro, siempre tiene que estar en seguimiento constante. Perfecto. Bueno, súper claro lo que nos estuvo explicando nuestra invitada, la doctora Fabiola Romero, endocrinóloga, sobre el tema nódulos y cáncer de tiroides. Cualquier consulta que ustedes la pueden hacer, pueden hacerlo a través de las redes sociales, está apareciendo ahí, estamos también en YouTube.
Y bueno, algo que no quedó claro, pueden hacer su consulta, también llamarle a la doctora evidentemente, y lo más importante es lo que decimos siempre acá, hay que prevenir, hay que ir al médico, hay que hacerse el chequeo general y hay que aprender y escuchar un poquito lo que se dice acá en el Doctor en Casa para tomar esos datos que nos parecen muy importantes. Doctora, le queremos agradecer la presencia, muchísimas gracias y te esperamos en un próximo programa. Gracias, bien, muchas gracias a vos y a todos. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta estamos con Jorge Vacante, el doctor Vacante, médico de familia y nutricionista. Bueno, nosotros estamos hablando yo ya estoy hablando, ustedes me conocen, con el doctor Jorge Vacante, médico de familia, nutricionista. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo está usted, señora? Gracias por la invitación. Súper bien, muy contenta de tenerlo acá. Y bueno, queremos hablar del tema alimentación, y estuvimos hablando antes del tema cáncer de tiroides, y decía la doctora que el tema de la sal también, que siempre hablamos con usted, ¿verdad? Por supuesto. De la ingesta en demasía de sal, que la sal ya tiene yodo y que eso está llevando a otros tipos de problemas de hipertiroidismo. Claro, o sea, de hipertiroidismo. Aparte, nosotros tenemos que saber que la hormona tiroides tiene un gran fundamento, o sea, se forma por el yodo conjuntamente con un aminoácido que es la tiroxina. Y eso hace que se formen distintos tipos de hormonas tiroides. Por eso es tan importante el aporte de este mineral, el yodo, que por suerte el país es yodo suficiente. Sí. Por supuesto, puede haber excesos, etcétera, que nos pueden llevar a ese estado de hipertiroidismo y, por supuesto, desde el punto de vista nutricional, va a condicionar unas conductas, porque no nos olvidemos que el hipertiroidismo es un aumento metabólico en todo y nosotros tenemos que reparar en el organismo todos esos aspectos y los endocrinólogos lo encaminan desde el punto de vista de la medicación. Con respecto a lo que es el cáncer de tiroides, yo me permitiría decirle que englobamos dentro de lo que es la prevención del cáncer en general. O sea, una es el yodo, otro es las radiaciones, otra es el tipo de alimentación, no porque la alimentación en especial está ligada justamente con el mineral. Por eso pienso que nosotros, si sabemos que el 30-35% de los cánceres dependen de la alimentación, nosotros tendríamos que prevenir muchísimo todos esos aspectos. ¿De qué manera? Una alimentación que debería ser, que al mismo tiempo es para mantener el buen estado de tiroides. O sea, verduras, pero ¿qué tipo de verdura? ¿Por qué las verduras de hojas verdes? ¿Por qué de hojas verdes? Porque tiene clorofila, que es la sangre que da beneficio al organismo, actúa como antioxidante, alcaliniza el medio ambiente del organismo. Carnes blancas. ¿Por qué carnes blancas? Porque las carnes rojas tienen mucho fósforo y pueden provocar acidez en el organismo y alterar las células también. O sea, una serie de considerandos. También tenemos las nueces, las avellanas, las almendras, que aportan minerales como el selenio, etcétera, que van a actuar como protector ante los procesos del cáncer. La doctora ha explicado muy bien lo que está ligado con el yodo. Explicó muy bien lo de las radiaciones, cosa que nosotros a veces los hechos xenobióticos, o sea, externos, sí, no lo tenemos tan presente. Claro. O sea, creemos que es un poco medicina futurista, lejos, claro. Exactamente. Sí. Y no nos damos cuenta que estamos bajo una gran influencia de esos aspectos. Porque si usted empieza a sumar alimentación, tóxicos, alcohol, tabaco, etcétera, las radiaciones van a alterar nuestras células en el organismo, van a producir alteraciones y eso es justamente lo que nosotros queremos evitar con un correcto cambio de estilo de vida, que eso sería en definitiva la palabra. Que es lo que hablamos siempre, doctor, ¿verdad? Claro. Es el cambio de estilo de vida que no solamente en este caso que estamos hablando de tiroides, sino en todo. O sea, un organismo que está bien alimentado y que tiene ejercicios, que hace ejercicio, que tiene buen descanso, es un organismo en estado óptimo.
Entonces puede reaccionar a cualquier invasión externa que podría ocasionar algún tipo de enfermedad de la mejor manera. Correcto, por eso es bueno que la gente tenga presente también qué tipo de medicación está tomando, ¿no? Porque muchas medicaciones, por ejemplo, le voy a sacar una medicación cardíaca, sí, cuyo nombre es la miodarona, la fórmula, o sea, el fármaco, perdón, tiene alteraciones a nivel de la glándula tiroides. Entonces nosotros, supóngale que usted me dice, pero doctor, yo tengo un problema cardíaco, lo tengo que tomar. Bueno, pero perfecto, consulte también con el endocrinólogo para ver qué niveles hormonales tiene y para prevenir cualquier problema que nos lleve a un hipertiroidismo o a un hipotiroidismo o a afecciones como nódulos, etc. O sea, trabajar integral. Me pareció muy interesante lo que usted dijo. Nosotros hemos perdido algo que no deberíamos perder, palpar tiroides. Deberíamos, aunque fuéramos clínicos, médicos de familia, lo que fuera, palpar glándulas tiroides, porque de esa manera vamos a ayudar a la detección de mucho, no vivir. Yo nunca en mi vida me puse a palparme acá, solamente me pongo crema para el cuello, pero no es palpación, sino que uno se pone así. Nunca. Ahora después, esto me comenzaba a palpar, ¿verdad? Pero lógicamente no vivir con una obsesión, pero sí palpar, controlar. Porque yo le puedo asegurar que como cualquier patología de tiroides, como dijo muy bien la colega, con la palpación usted puede lograr excelente. Por eso, alimentación, prevención y cuidado y consulta con los especialistas. Perfecto. Claro, conciso, sintético, como siempre, el doctor Jorge Bacante. Muchas gracias por gracias estar a usted con por la nosotros. invitación. Y lo esperamos en un próximo programa, Doc. Gracias. Nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.